Ya sabemos que no solo en Estados Unidos o Inglaterra ocurren sucesos sobrenaturales relacionados con los mitos de Cthulhu, también llevan miles de años ocurriendo en China, hasta el punto en que uno de sus más importantes emperadores se propuso recogerlo en un manuscrito que para nuestro provecho más tarde acabaría convertido en un grimorio extremadamente versátil. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de los 7 libros crípticos de San. Aunque se conocen como los 7 libros crípticos de San, en realidad se trataría de 7 pergaminos que más adelante habrían sido transcritos a ciertos volúmenes en papel a través de diversos autores, los cuales me propongo presentaros en breve. Y resulta curioso el título por el que se conocen, los libros crípticos de San, porque aunque algunos expertos afirman que dichos ejemplares fueron escritos por San el Grande, un emperador de la antigua China, todo esto en el siglo II a.C., según apuntan las fuentes más fiables, lo más probable es que su procedencia se hallara en alguna parte de la meseta de Lén, pero en su versión conectada a la región china. Ojo, que ya sabéis del capítulo del Mitonauta sobre el ser del velo amarillo, en el cual hablamos largo y tendido de la meseta de Lén, que este accidente geográfico podría superponerse espacialmente con lugares de diferentes dimensiones. Y en esta opción alternativa sobre el origen de los libros crípticos de San, su contenido estaría datado en la época del mítico Emperador Amarillo, también de China, y que se llamaba Huang Di. Fijaos que vivió la friolera de 112 años y que muy posiblemente no actuaría este regente como redactor de la obra, sino como traductor al chino de un texto desarrollado en una lengua por ese entonces ya olvidada. Esta opción resulta sin duda muchísimo más interesante, puesto que le aporta al contenido una antigüedad aún mayor y sobre todo un desconocimiento casi absoluto de su origen verdadero. Además, vamos a descubrir en breves minutos que dicho contenido a veces se nos presenta como extremadamente avanzado, sobre todo en términos científicos para un simple mortal de casi el tercer milenio antes de Cristo. Lamentablemente, la gran mayoría de ejemplares de los 7 pergaminos crípticos de San, porque todavía no eran libros, fueron destruidos mucho más adelante cuando Qin Shi Huang, también llamado el primer emperador chino, ordenó la quema de libros del año 213 a.C. Y por tanto, desde ese momento, los autores chinos se vieron obligados a recopilar una versión corrupta de los pergaminos originales basada en sus propios recuerdos y anotaciones. Ya os podéis hacer una idea de las correspondientes desviaciones de la realidad que eso provocaría, aunque también es cierto que pudieron usar algunos pocos fragmentos más que lograron salvar de la quema. Y cuán retorcido sería su contenido que incluso 4 dinastías después del primer emperador siguieron prohibiendo los libros crípticos de San. Todavía pergamino. Además, dieron orden expresa de que cualquier copia que se encontrara debía ser automáticamente destruida. Y esto evidentemente los volvió más escasos y también más cotizados. Finalmente, y por suerte para nosotros, una de las copias consiguió atravesar la frontera china. Lo hizo de contrabando, evidentemente, y eso permitió que más adelante pudiera traducirse a una buena cantidad de idiomas. Y es que, por ejemplo, todo apunta a que la primera copia editada de los libros crípticos de San, en este caso sí serían ya libros, sería la de una versión traducida al inglés en 1729. Fijaos qué diferencia de tiempo desde la posición cronológica anterior. Lo que sucedió es que la traducción de esta primera copia parecía ser de muy escasa calidad y muy poco rigor, por lo que no fue excesivamente tomada en serio. Sin embargo, más de 200 años después, en 1940 se publicó una de las mejores traducciones al inglés de los libros crípticos de San, y fue realizada, como no, por el ocultista reconocido Etienne Logan de Marigny, que ya sabéis que ha aparecido en multitud de ocasiones en los diversos capítulos del Mitonauta. Y en este caso fue en este justo momento cuando se pasó a llamar los 7 libros crípticos de San. Y bueno, ahora que tenemos una idea aproximada de cuál pudo ser el origen de estos misteriosos textos, ¿qué clase de contenido guardan? ¿Qué misterios ocultan? ¿Qué conjuros podemos usar gracias a ellos? Pues voy a proceder a enumeraros uno a uno lo que podríamos descubrir en cada uno de los libros. En el libro 1 se recopilan las obras completas de Huang Di, el que antes denominamos el Emperador Amarillo, así como sus portentosos inventos y sus magistrales técnicas curativas. En el libro 2, también denominado curiosamente El Signo de Signos, se habla del canibalismo ritual,
lo cual nos lleva a los cultos de los gules, que ya sabéis que profundizamos en un capítulo específico del Mitonauta. También en el libro 2 encontraríamos ciertas técnicas para obtener un control limitado sobre la vida y sobre la muerte. En el libro 3 se tratarían los espíritus del aire, y en este caso se nos permitiría invocar y controlar, aún más importante, a un Byakhee. En el libro 4, por otro lado, trataríamos los espíritus de la Tierra y, ojo, su relación con los terremotos, lo cual nos lleva indudablemente a pensar en los Chonians. De modo que en el libro 4 se nos permite invocarlo, pero ojo, no controlarlo, pues como ya descubrimos en el capítulo del Mitonauta relacionado con estas criaturas, son seres especialmente difíciles de doblegar. ¿Y qué se trataría en el libro 5? Se hablaría de la raza de los profundos, pero en la costa de China, y también de los cultos de humanos que le rinden pleitesía. Algo parecido a lo que sucedió en Innsmouth, pero también en China. También se tratan, y conecto con lo que antes os comenté, de diversas leyes sobre el espacio y el tiempo que resultarían imposibles de concebir para una civilización tan tecnológicamente primitiva como sería la China de hace más de 5.000 años. Lo cual invita a pensar que la teoría de que el redactor no fuera otra cosa diferente de un traductor de una obra aún más ancestral podría ser bastante cierta. También aprenderíamos información extra sobre los perros de Tíndalos y aprenderíamos a invocarlos. De nuevo, tampoco controlarlo. Evidentemente, para esto necesitaríamos la droga Liao, de la cual también se habla en este libro 5. Y también la fórmula para crear el ojo de luz y de oscuridad. Eso sí, esta información solo se encuentra disponible en las escasas reproducciones de los libros crípticos de San que contienen el 5.º libro sin ningún capítulo expurgado. En el libro 6 se trataría la meseta de Len, pero la correspondiente a su conexión con Asia Central, de la que hemos hablado antes. También se hablaría de la desconocida Kadaz, así como su historia y también de sus habitantes. Y por último, en el libro 7, y no por ello el menos importante, se hablaría de Nyarlathotep y de algunas de sus múltiples máscaras. De hecho, se podrían encontrar rituales para invocar a esta temida deidad. También encontraríamos información conectada con el texto de R'lyeh, que ya sabemos que se trata de otro grimorio por un capítulo completo que igualmente le dedicamos en el Mitonauta. Igualmente encontraríamos en el libro 7 detalles de especial relevancia sobre la segunda venida de Cthulhu. Y por último, información de gran importancia acerca del caos nuclear Azathoth, que ya sabéis que se trata de mi deidad favorita de toda la cosmogonía lovecraftiana. Pero eso sí, debo confesaros algo. En esta ocasión me he permitido incluir dentro de esta exposición elementos que no son canónicos. He tenido que recurrir a algunas fuentes como por ejemplo relatos más contemporáneos o juegos de rol o juegos de mesa para poder dar una forma completa al contenido de los libros crípticos de San, puesto que igual que sucediera con el contenido de la obra de teatro del Rey de Amarillo, se vuelve interesante que relajemos un poco nuestros prejuicios para poder admitir información que crean un todo todavía más interesante. Pero no os acostumbréis. Y bueno, finalmente, ¿en qué relatos podríamos encontrar información sobre los 7 libros crípticos de San? Pues, aunque pueda parecer un grimorio un tanto desconocido, descubriréis que Howard Phillips Lovecraft habló de él en numerosas ocasiones, y fue mencionado en primer lugar en la obra Los otros dioses, evidentemente del Gran Maestro, en La búsqueda de la ignota Kadaz, también de Howard Phillips Lovecraft, en Thoth o Mog, de Lynn Carter, La extraña casa en la niebla, de Howard Phillips Lovecraft igualmente, El retorno de Thoth, de Gary Myers, El que acecha en el umbral, de Howard Phillips Lovecraft, y por último en La invocación de Nuguth Yug, de Gary Myers. Como curiosidad, a pesar de que Etienne Logan de Marigny nombró a su obra como los 7 libros crípticos de San, puesto que fueron traducidos desde los 7 pergaminos de San, al parecer existe una rumorología entre los más especializados en este tema que indica que habría información adicional que no está recogida en la traducción, que pudo formar parte de alguno de los pergaminos anteriores o incluso un nuevo pergamino por sí misma, y que curiosamente trata sobre el comportamiento de los muertos y la información que de ellos podemos obtener. Evidentemente esto despierta una suspicacia inmediata, ya que es inevitable pensar en el mismísimo Necronomicon, puesto que tal y como aprendimos en el capítulo que dedicamos al más popular de los grimorios de los mitos, Necronomicon podría traducirse etimológicamente como el libro que contiene las leyes por las que se rigen los muertos.
Y es que no resulta fascinante como a mí estos pequeños guiños crípticos, nunca mejor dicho, realizados entre los mismos autores sobre sus propias creaciones. Pues bueno, ya sabéis que no me gusta terminar un capítulo del Mitonauta sin haceros una recomendación que os permita aprender un poco más sobre lo que hemos visto aquí hoy. En este caso os animo a que le deis una oportunidad al capítulo sobre el texto de Rillier, que resulta otro grimorio muy interesante y muy poco conocido al mismo tiempo. Por lo tanto, ya tenéis tarea para casa.